En la sección 19.3 tenemos la interpretación molecular de la entropía. Entonces, como dice por acá de introducción, como químicos, el interés se centra en las moléculas. ¿Qué tiene que ver la entropía con estas y sus transformaciones? ¿Qué propiedad molecular refleja la entropía? Entonces, Ludwig Boltzmann dio un significado conceptual al término de entropía, y para comprender su contribución es necesario examinar las formas en que se puede interpretar la entropía a nivel molecular. Bien, entonces esta sección la verdad tiene bastante texto, bastante historia un poco. Tal vez podemos enfocarnos para explicar en las figuras, ¿verdad? Entonces, en la figura 19.6 tenemos un estado A, dice las dos moléculas están coloreadas en rojo y azul para poder distinguirlas. Entonces, si yo abro la válvula, que la vemos aquí inicialmente cerrada, si yo la abro, entonces puedo tener cuatro posibilidades, ¿sí? Que el azul está en la izquierda y la roja en la derecha, o que en algún otro segundo o minuto o momento, más bien la roja esté a la izquierda y la azul a la derecha. O también que en algún otro minuto, segundo, momento, de la coincidencia en que ambas moléculas están en un recipiente o ambas están en el otro. Entonces a esto se le llaman microestados y son probabilidades, ¿verdad? Realmente mm, este, no habría como una certeza, ¿verdad? De decir cuándo, en qué momento están, en qué posición, ¿verdad? Lo que sí es interesante es que em, habría dos de los microestados en donde podríamos tener una molécula en cada recipiente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí describiéndonoslo un poco textualmente, antes de abrir la llave de paso, ambas moléculas están en el matraz izquierdo. Y después de abrir la llave de paso, existen cuatro posibles arreglos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos va a hablar entonces es de probabilidad. ¿M? ¿Qué probabilidad existiría de que eso exista, verdad? Entonces, en este punto de vista molecular de la expansión del gas, muestra la tendencia de las moléculas a dispersarse entre los diferentes arreglos disponibles. Antes de abrir la llave de paso, solo existe un posible arreglo. Claro, ¿verdad? Todas las moléculas en el matraz izquierdo. O sea, antes de que yo permita la expansión, solo tengo una posibilidad. Cuando se abre la llave de paso, el arreglo en el cual todas las moléculas están en el lado izquierdo solo es uno de un número extremadamente grande de posibles arreglos. Los arreglos más probables son aquellos en los cuales hay esencialmente la misma cantidad de moléculas en los dos matraces. Y aquí está hablando no solamente de las dos moléculas que nos están representando, ¿verdad? Sino que ya habláramos de un mol, ¿verdad? Y un mol, recuerden que ¿cuántas moléculas son? Uf,
son un montón, ¿verdad? Entonces, lo más probable que va a ocurrir, o lo más probable que podríamos esperar es que la mitad esté a un lado y la mitad esté al otro, ¿verdad? Es lo que hablábamos aquí. O sea, ¿qué probabilidad hay de que estén las dos al izquierdo? Ok, hay una cierta probabilidad. Que las dos estén al lado derecho, también habría una cierta probabilidad. Pero, ¿qué probabilidad está en que haya una a cada uno de los lados? Hay el doble de probabilidad que, eh, que los otros estados. Ujú. Entonces, lo más probable es que tengamos mitad y mitad en ambos recipientes, ¿sí? Eso es lo que quiere decir un poco esta parte. Ujú. Entonces, Boltzmann, bueno, tremendo su aporte, ¿verdad? Y vamos a ver este, qué fue lo que él propuso, ¿verdad? O qué es lo que él tuvo por acá. Em, Dice, la ciencia de la termodinámica se desarrolló como un medio para describir las propiedades de la materia en nuestro mundo macroscópico, sin importar la estructura microscópica de ésta. En efecto, la termodinámica fue un campo bien desarrollado antes de que los puntos de vista modernos sobre la estructura atómica y molecular siquiera se conocieran. O sea, el calor, el trabajo, la energía interna y todo esto que se había desarrollado en la termodinámica no tenían que ver con átomos y moléculas, ¿sí? O con los electrones y los protones. Nada que ver con eso, ¿sí? Era muy físico, no era químico, era muy físico. Ujú. Em, entonces, para poder relacionar lo micro con lo macro en la materia, los científicos desarrollaron el campo de la termodinámica estadística, la cual utiliza las herramientas de la estadística y la probabilidad para establecer relaciones entre el mundo macroscópico y microscópico. ¿Mm? Aquí se muestra cómo la entropía, la cual es una propiedad de la materia en volumen, se relaciona con el comportamiento de los átomos y moléculas. Debido a que las matemáticas de la termodinámica estadística son complejas, nuestra explicación será prácticamente conceptual. Sí, ya este es alto nivel, ¿verdad? Alto nivel, lo que hizo Boltzmann fue eh, complejo, ¿verdad? Complejo realmente eh, en su explicación, ¿verdad? Em, Esto, si lo quieren leer con calma, se puede hacer, ¿sí? Puede leer ahí con calma a qué se refiere, pero tal vez mm, yéndonos a lo que sea aquí más esencial, que sería la ecuación 19.5, tenemos que la conexión entre el número de microestados de un sistema, le llamó el W, y la entropía del sistema, que es una S, se expresa como una ecuación bellamente sencilla, desarrollada por Boltzmann y grabada en su lápida. ¿Ok? Entonces, la entropía es igual a una constante K multiplicada por el logaritmo natural de la cantidad de microestados en el sistema. La constante K se conoce como la constante de Boltzmann y tiene un valor de 1.38 por 10 a la 23. Entonces, así, la entropía es una medida, ¿verdad? Ya él lo definió entonces en sus términos, ¿verdad? La entropía es una medida de cuántos microestados están asociados con un estado macroscópico particular, ¿verdad?
complejo, ¿verdad? Complejo. eh, complejo de comprender, ¿verdad? Pero cuando decimos macroscópico es lo que podemos ver, ¿sí? Entonces, por regresar al ejemplo del hielo que se está derritiendo para formar agua, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? El agua, el hielo está recibiendo calor, se empieza a derretir, la temperatura se mantiene constante y se forma agua líquida. Eso es algo macroscópico, es algo que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, lo microscópico sería algo que no está a la vista. Entonces, él básicamente, ¿verdad? Lo que hizo fue desarrollar aquí ese concepto, ¿verdad? De microestado. Es un arreglo microscópico de particular de los átomos o las moléculas del sistema que corresponden al estado del sistema. Entonces, un microestado se referiría como, ok, las moléculas, entonces, ¿cómo están organizadas en el hielo? Yo lo que veo es el hielo, el bloque, yo no veo las moléculas, pero él lo que hizo fue entonces eh, establecer de que tenemos algo llamado microestado, que sería tratar de explicar la posición y la probabilidad de posición de las moléculas. ¿Sí? Bien, entonces si la entropía se calcula así, el cambio de entropía pues sería eh, esta ecuación 19.6. Eh, ya hemos visto, ¿no? Cambio es final menos inicial. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Cualquier cambio en el sistema que lleve a un incremento en microestados, en otras palabras, en las probabilidades de movilidad, pongámoslo en esos términos, origina un cambio positivo en la entropía. ¿Sí? Entonces, entre más movilidad, entre más microestados, utilizando las palabras de Boltzmann, más entropía. Ujú. Por ahí es como lo podemos, digamos, simplificar de una manera más sencilla. ¿Ok? Em, Siempre desde ese punto de vista molecular, él estableció que entonces las moléculas pueden tener tres tipos de movimientos: traslación, vibración y rotación. Ujú. Entonces, dice la molécula completa puede moverse en una dirección que es el movimiento simple que se visualiza para una partícula ideal y se observa en objeto macroscópico, como en un lanzamiento de béisbol. Ese tipo de movimiento se llama traslación. ¿Ok? Es el transporte total o la movilidad total de toda la molécula, de un lado hacia otro. Vibracional sería que los átomos de la molécula están rápidamente, ¿verdad? Eso es algo cuestión que no es perceptible, ¿verdad? Si lo pudiéramos ver, lo veríamos como estático porque es tan rápido, pero sí la vibración es que los átomos de las moléculas están acercándose y alejándose entre sí. Ese es el movimiento vibracional. Y el movimiento de rotación en el cual la molécula gira con respecto a un eje. ¿Sí? Entonces, traslación, ¿verdad? Tratando de hacer alguna analogía con los planetas, ¿sí?
Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación. Las moléculas también hacen eso. Ellas pueden tener un movimiento, ¿verdad? Ese es el movimiento de traslación. Puede ser que como la Tierra, ¿verdad? La Tierra está girando, ¿verdad? Está viajando por el universo, por decirlo así, se está moviendo, y al mismo tiempo la Tierra está girando sobre sí misma. Ese sería el movimiento de rotación. Y bueno, y el vibracional ya lo explicamos que sería el acercamiento y alejamiento continuo en vibración que tienen los átomos de las moléculas. Entonces eh, la energía en las moléculas se ve manifestada en esos tres tipos de movimientos. ¿Sí? Aquí nos lo están tratando de explicar un poquito como en dibujo, ¿verdad? Las vibraciones, ujú, alejamientos y acercamientos entre los átomos de oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? También puede ser de que esos enlaces de hidrógeno no estén fijos, ¿verdad? Sino que están en un cierto ángulo ahí girando, ¿verdad? No se mantienen constantes. Y pues también puede ser que en algún momento un enlace sea más cortito que el otro, ¿verdad? ¿Mm? Y la rotación, como decíamos, pues que la molécula esté con parte de la energía que ella tiene, la está utilizando también en rotar, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería un poco como la interpretación molecular que tendríamos para la entropía, ¿sí? Y algo, lo que tal vez sea más práctico de rescatar de esta sección es precisamente lo que se ubica aquí como predicciones cualitativas, o sea, no utilizar la estadística, ¿verdad? Y los números para hacer algo cuantitativo, sino como cualitativamente podríamos predecir cuál es el cambio de entropía, ¿verdad? Entonces, como dice acá, por lo general es fácil hacer eso, ¿verdad? Entonces, como ya se indicó, un aumento en la temperatura o en el volumen implica un incremento en los microestados y por lo tanto un aumento de entropía. Un factor más que se correlaciona con el número de microestados es el número de partículas que se mueven independientemente, ¿sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, si aumento el volumen o si hay más partículas moviéndose, entonces hay más entropía. Entonces, tal vez para poder mm, explicar esto un poco mejor, podríamos ir al ejemplo resuelto que está por acá. Bueno, antes del ejemplo resuelto tenemos un resumen, ¿verdad? De cómo podemos predecir. Entonces, en resumen, por lo general se espera que la entropía de un sistema aumente para procesos en los cuales, entonces, se forman gases a partir de sólidos y líquidos. Entonces, mm, ya lo dijimos, ¿no? O sea, si yo tengo un sólido y lo paso a líquido, estoy aumentando la movilidad, aumenta la entropía. Y peor si lo paso al gas, ¿verdad? Si en el gas es todavía más el aumento de entropía. Entonces, siempre que yo em, forme gas o forme un líquido,
a partir de un sólido o un líquido, em, voy a tener aumento de entropía. Cuando se formen líquidos o disoluciones a partir de sólidos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, agua y le agrego sal y lo disuelvo, ese proceso de disolución aumenta la entropía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más partículas, ¿sí? El sólido, cuando está sólido antes de yo disolverlo, y si era un sólido iónico, por ejemplo, en este caso, pues los cristalitos de cloruro de sodio estaban bien ordenaditos. Cuando yo los pongo en el agua disocia los iones y eso se vuelve, ¿verdad? Se dispersa por todas partes, aumenta la entropía. Y en el punto 3, el número de moléculas de gas aumenta durante una reacción química. Entonces, claro, ¿verdad? Si yo tengo una reacción química gaseosa, ¿sí? Con reactivos gaseosos y los productos son gaseosos también, pero por decir algo, en los reactivos yo tenía 2 moles y en los productos yo tengo 5 moles, entonces esa reacción química está aumentando la entropía porque yo tengo más moles gaseosos en los productos que en los reactivos, ¿sí? Entonces, son 3 tips, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a predecir cualitativamente si la entropía aumentará o disminuirá. Entonces, acá en el ejercicio resuelto 19.3 nos dicen, prediga si el cambio de entropía es positivo o negativo para cada proceso, suponiendo que cada uno ocurre a temperatura constante. Entonces, ok, vamos a analizar el primero. Dice que tengo agua líquida y le estoy pasando a agua gaseosa. Ujú. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Bueno, es una condición en la que yo estoy pasando un líquido hacia la fase de gaseosa. Estoy, aparte que le tengo que suministrar energía para lograr eso, lo que va a ocurrir es que las moléculas van a tener más movilidad y yo voy a tener más desorden. ¿Mm? Entonces, un aumento del desorden sería un aumento en la entropía. Entonces, en el caso A, diríamos que tendríamos un delta S positivo. ¿Sí? Bien. Siguiente. Tengo iones plata disueltos en agua y tengo iones cloruro disueltos en agua también. Y aquí, ¿qué está pasando? Pues se están juntando los iones, ¿sí? Los iones se están juntando para formarme eh, el compuesto en estado sólido, ¿sí? Y digamos, están en disolución los iones y se están juntando y depositando porque están quedando en estado sólido, ya no están disueltos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues cuando los iones estaban disueltos tenían mucha movilidad. Ahora que se están juntando y estableciendo el estado sólido, se están ordenando. O sea, menos desorden, menos movilidad, disminución de entropía. Ujú. Entonces diríamos que acá tendríamos entonces un delta S
negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo más orden o menos desorden, como lo queramos ver, ¿sí? Y en este es el delta S positivo porque tengo menos orden, ¿verdad? O más desorden, ¿sí? Cualquiera de las dos frases que quieran utilizar. Bien, siguiente. Tengo 4 moles de hierro sólido que reaccionan con 3 moles de oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces tengo un sólido, tengo un gas, ¿sí? Que está con muchísimo movimiento. Reaccionan entre ellos y ¿qué me forman? Un sólido, ¿sí? Un sólido. Entonces, ¿qué pensaríamos ahí? Pues al inicio, pues el hierro sólido, pues sí está bien ordenado, pero el oxígeno gaseoso está con mucha movilidad. Cuando ese oxígeno gaseoso se encuentra con el hierro sólido, reaccionan y queda atrapado en un nuevo sólido que se llama óxido de hierro. Entonces, ¿cuál sería el resultado ahí? De que al inicio yo, por lo menos en la parte del oxígeno, tenía mucha movilidad, pero cuando él reacciona, esa movilidad queda congelada, queda atrapada y ahora mi producto es un sólido con poca movilidad, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, yo estoy agarrando ese oxígeno desordenado y lo estoy capturando para que me quede ordenado en un nuevo producto. Entonces, estoy aumentando el orden o disminuyendo el desorden. Así que el delta S sería negativo. ¿Sí? Ok. Y por último, tengo nitrógeno gaseoso, un mol. Tengo oxígeno gaseoso, un mol también. Y estoy generando 2 moles de, eh, de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pensaríamos acá? Bueno, mm, déjenme analizarlo un poco más. Este me parece que está un poco más difícil, en el sentido de que al inicio de la reacción yo tengo un mol de nitrógeno y un mol de oxígeno, o sea, yo tengo 2 moles. Ujú. Y después de la reacción, yo también tengo 2 moles. O sea, ahí no tengo como un aumento total en el número de moles gaseosos. Pero tal vez el pensamiento que podríamos tener aquí es que tengo 2 eh, elementos separados, ¿sí? Que los estoy organizando para que ya no estén separados, sino que estén juntos en un solo compuesto. Ujú. Entonces pienso que ahí estaríamos disminuyendo la movilidad o disminuyendo la cantidad de partículas. Ahora tengo menos partículas. Entonces yo diría que aquí esperaríamos un delta S eh, negativo también, ¿sí?
Vamos a ver qué nos dice la solución, ¿verdad? Dice que el primero es positivo. ¿Mm? Sí, súper bien, ¿verdad? Estamos evaporando, aumentando la movilidad. El segundo es negativo, correcto, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Tengo los iones en disolución y ahora los capturo para que se me forme en sólido, estoy disminuyendo el desorden. Entonces tengo menos entropía. Ujú. En la C, también, ¿verdad? Habíamos dicho que negativo, como dice aquí, las partículas de un sólido están confinadas en posición específica y tienen menos posibilidades de moverse que las moléculas de un gas. Ujú. Es lo que dijimos, ¿verdad? Y en el D, que era el que yo estaba con un poquito de duda, vamos a ver qué dice por acá. Eh, bueno, pues, es imposible, el signo de delta S es imposible de predecir de acuerdo con nuestras explicaciones hasta el momento. Ujú. Pero es posible predecir que el delta S está cercano a cero. Es por eso que dijimos, ¿verdad? Que en realidad tengo 2 moles gaseosos aquí y aquí también tenemos 2 moles gaseosos. Entonces en esa parte están empatados. Tal vez, ¿verdad? Mi concepto fue, eh, sabes que tienes 2 elementos por separado y ahora los tienes unificados. Para mí, tal vez sí sería con un poquito más de orden, pero macroscópicamente son 2 moles gaseosos en los productos y 2 moles gaseosos en los reactivos. Entonces, sí está un poco difícil, ¿verdad? La decisión, pero bueno, lo confirmamos aquí entonces con lo que nos pone el doctor Brown como criterio, ¿no? Para la parte de. Bien, lo último que viene aquí en esta sección es algo que conocemos como la tercera ley de la termodinámica, ¿verdad? Eh, eh, y en realidad no es, es, no es tan importante, pienso yo, como la primera y la segunda ley, ¿verdad? Pero veamos qué dice por acá, ¿verdad? Dice, si se disminuye la energía térmica de un sistema mediante una reducción de temperatura, la energía almacenada en las formas de movimiento, traslación, vibración y rotación también disminuye. Cuanto menos energía haya almacenada, más descenderá la entropía del sistema. Si se continúa bajando la temperatura, se alcanza un estado en el que estos movimientos cesan prácticamente, un punto descrito por un solo microestado. De responder esta pregunta se ocupa la tercera ley de la termodinámica, la cual establece que la entropía de una sustancia cristalina pura en el cero absoluto es cero. ¿Sí? Em, no sé si en alguna oportunidad han tenido eh, este pensamiento respecto a la temperatura, pero digamos, ¿por qué existen los grados Kelvin? ¿Ya? Em, bueno, fue una manera de establecer la temperatura absoluta, pero ¿a qué se refiere eso? En realidad en el universo uno dice, bueno, ¿cuál es la temperatura más alta que se puede alcanzar? Bueno, digamos, normalmente nosotros estamos en
una temperatura de unos 25 o 30 grados aquí en Costa Rica, ¿no? Si pensamos en la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Si pensamos en la temperatura en la que se funde el hierro son 1300 grados. Y hay otros materiales metálicos que se funden todavía a temperaturas más altas. Si pensamos la temperatura en la que está el Sol, también son miles de grados Celsius. O sea, hacia arriba la temperatura, o sea, existen temperaturas muy, muy, muy altas. Pero hacia abajo hay algo muy interesante. Y es que las temperaturas hacia abajo no son tan variadas. O sea, em, si decimos cuál es la temperatura máxima que se puede alcanzar en algún proceso, realmente casi que podríamos decir que no habría un máximo, ¿sí? La temperatura se puede incrementar eh, todo lo que quieras si tienes la energía suficiente. Pero cuando estás pensando en disminuir la temperatura, resulta que la mínima temperatura alcanzable son los 0 grados Kelvin, ¿sí? Nadie, ningún proceso, ni nada en el universo puede estar a menos de 0 grados Kelvin, ¿sí? Y 0 grados Kelvin son menos 273 grados Celsius. Por eso es que se cambió la escala, ¿sí? O sea, por eso fue que existieron los grados Kelvin o los Kelvin nada más, ¿verdad? Por un asunto de que en Celsius, y pasa lo mismo en el sistema inglés en Fahrenheit, sí existen temperaturas negativas, ¿sí? En Celsius y en Fahrenheit sí existen temperaturas negativas, pero la más negativa en Celsius sería menos 273,15. Nadie puede ir más abajo de eso. Y esos son 0 grados Kelvin. Ujú. Entonces, de hecho, eh, si averiguan un poco más de eso por curiosidad y demás, en realidad eh, este, hay que investigar un poquito, ¿verdad? Pero eh, si no recuerdo mal, nunca se ha podido alcanzar 0 grados Kelvin, nunca. Es un estado teórico que ha sido inalcanzable. Ujú. Sí se ha estado muy cerca, o sea, a 0,5, 0,4 grados Kelvin, pero a cero, no, ¿verdad? Igual, hay que investigarlo y revisarlo, porque claro que siempre hay muchos avances científicos y demás, ¿verdad? Pero casi, casi que es un estado que no se ha explorado. Teóricamente, si estás ahí, la entropía es cero, ¿verdad? Y como decía aquí, eh, la traslación de moléculas, la vibración de moléculas y la rotación de las moléculas depende totalmente de la temperatura. Entonces, si algo no tiene temperatura, o sea, decir que estamos a 0 Kelvin es decir, no tienes temperatura. Entonces, si algo no tiene temperatura, diríamos que las moléculas están absolutamente estáticas. No tengo traslación, no tengo vibración y no tengo rotación. Entonces, en un estado teórico tal, yo diría, ¿sabes qué? Eh, la entropía de una sustancia pura cristalina en 0 kelvins es cero. Eso es lo que dice la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? Y bueno,
Eso sería lo que podríamos comentar ahí, ¿verdad? Sobre la tercera ley, sobre interpretación molecular de la entropía y sobre cómo podemos nosotros predecir cualitativamente si la entropía aumentará o disminuirá.